avance tecnológico ha obligado al derecho penal colombiano a modernizarse. Con la Ley 1273 de 2009 se creó un nuevo bien jurídico, la protección de la información y los datos. Dentro de esta ley encontramos el artículo 269G, conocido como suplantación de sitios web para capturar datos personales. Este artículo sanciona al que diseñe, trafique o envíe páginas falsas para obtener información confidencial. En él encajan modalidades como el phishing, el farming, el vishing o el snitching. Automáticamente el 269G es un tipo en blanco porque necesita normas extrapenales que lo complementen. Es alternativo ya que basta con una sola de las conductas para configurarse. Es cerrado pues describe con precisión las modalidades fraudulentas. Es un tipo de acción y resultado porque exige que efectivamente se capten los datos. Y es pluriofensivo al proteger tanto la información como el patrimonio económico. También tiene un sujeto activo, que es que cualquiera que realice la conducta no requiere una cualidad especial, y el sujeto pasivo, que es la persona o el conjunto de personas cuyos datos se ven afectados o en riesgo. El gran inconveniente aquí es la cláusula de subsidiariedad. El 269G solo se aplica siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. En la práctica, cuando la suplantación deriva en un beneficio económico ilícito, los jueces no condenan por 269G, sino por hurto informático, que es el artículo 269I, que tiene una pena mayor. Esto convierte al 269G en un tipo residual desplazado sistemáticamente. Así ocurrió en el caso Freedom Power, que aunque los hechos correspondían al 269G, por phishing la condena fue por hurto informático. En conclusión, el 269G describe de manera técnica la preparación de los fraudes digitales, pero en la práctica queda neutralizado. Por eso lo llamamos el verdadero delito fantasma del Código Penal. Ahora yo les voy a hablar del artículo 269H que establece las circunstancias de agravación punitiva para los delitos informáticos. El primer numeral se aplica cuando el ataque recae sobre redes o sistemas del Estado, oficiales o del sector financiero. Aquí la ley protege especialmente la confianza pública y la estabilidad económica del país, porque dañar estas infraestructuras no solo van a afectar a la entidad atacada, sino que generan consecuencias sociales mucho más amplias. El segundo numeral ocurre cuando el autor es un funcionario público que se vale de su cargo para cometer o facilitar el delito. Se considera más grave porque se traiciona la confianza que el Estado deposita en sus servidores. Un ejemplo es el de un juez que, abusando de su posición, valida una manipulación informática y otorga beneficios ilegales a un condenado. El tercer numeral se presenta cuando quien comete el delito es alguien en quien la víctima había depositado su confianza, ya sea en un contexto personal, laboral o contractual. La gravedad está en que no solo se vulnera la seguridad del sistema, sino también la confianza otorgada. El cuarto numeral agrava la pena cuando la información obtenida ilegalmente se divulga o se revela en perjuicio de alguien, porque ya no solo se afecta la seguridad de los datos, sino que se lesionan otros bienes jurídicos como la intimidad, el patrimonio o incluso el ordenamiento jurídico. El quinto numeral aplica cuando el delito tiene una finalidad de lucro, es decir, cuando el motor de la conducta es obtener dinero o un beneficio indebido. El sexto numeral se refiere a situaciones en que el delito informático pone en riesgo la seguridad o la defensa nacional, o cuando se comete con fines terroristas. En estos casos, la afectación trasciende al interés general y compromete directamente la soberanía del Estado. El séptimo numeral aparece cuando el autor manipula a un tercero de buena fe o a una persona inocente que sin saberlo ejecuta parte del delito. El reproche está en que se utiliza a alguien ajeno al plan criminal como un instrumento. Y finalmente, el octavo numeral no aumenta la pena de prisión, pero sí establece una sanción adicional, la inhabilitación hasta por 3 años para ejercer profesiones relacionadas con sistemas de información. Esto aplica a quienes, siendo responsables de manejar o controlar datos, abusan de su rol para delinquir. En este segmento presentamos la frecuencia y tendencia al artículo 269G del Código Penal sobre suplantación de sitios web para capturar datos personales. Para el análisis usamos dos fuentes oficiales, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, junto a la Policía Nacional a través de la DIJÍN. Es importante aclarar que no miden lo mismo. La Fiscalía reporta los procesos judiciales formalmente iniciados, mientras que el Ministerio consolida las denuncias ciudadanas.
En los datos de la Fiscalía observamos un comportamiento fluctuante entre los años 2020 y 2025. En 2021 se registra un pico de 76 procesos, luego cae en 2022 con 20 y en 2023 con 15 procesos. En 2024 vuelve a subir con 55 procesos. Para el 2025 el dato parcial entre enero y agosto es solamente de 7 procesos. En cuanto a la distribución territorial, Bogotá concentra la mayoría de procesos durante todo el periodo, seguido por Medellín. También aparecen ciudades como Valledupar, Soledad, Ocaña y Otanche. Siguiendo con las gráficas, en esta se muestra la evolución anual de denuncias reportadas. En el Ministerio de Defensa, las denuncias inician en 2020 con más de 5.800 casos. Disminuyen progresivamente hasta 2023 con 4.716 y en 2024 vuelven a aumentar con 5.604. En 2025, con corte en agosto, ya se registran 2.922 denuncias. Esta otra es de las denuncias acumuladas en los principales departamentos. Gráficamente, Bogotá lidera de forma constante, aunque ocupa el segundo lugar Antioquia en la mayoría de los años. Pero el Valle del Cauca muestra un crecimiento importante que en 2025 incluso lo lleva a superar a Antioquia. Y por último, al comparar ambas fuentes, se observa un embudo penal. Mientras el Ministerio reporta miles de denuncias cada año, la Fiscalía registra solo unos pocos procesos judiciales. Por ejemplo, en 2024 hubo 5.604 denuncias frente a tan solo 8 procesos. Estos datos muestran una problemática estructural. El delito de suplantación de sitios web es muy frecuente en la práctica social, pero tiene una judicialización mínima. Esta brecha evidencia las dificultades del sistema penal para responder a los delitos informáticos y plantea la necesidad de fortalecer la prueba digital, mejorar la coordinación institucional y reforzar las estrategias de prevención. En Colombia, la violación de datos personales se enfrenta con estrategias legales, institucionales, pedagógicas y de cooperación internacional. Desde lo legal, la Ley 1273 del 2009 tipificó los delitos informáticos. La Ley 1581 del 2012 reguló la protección de datos y la Ley 1928 del 2018 incorporó al país al Convenio del Budapest. En lo institucional, la Superintendencia de Industria y Comercio lidera investigaciones. Solo en el 2025 inició 101 procesos y aplicó sanciones por más de 5.000 millones de pesos. También ha promovido campañas educativas como descuidar sus datos personales es peligroso. La policía, a través del CAI virtual, recibió más de 17.000 denuncias en el 2024, en las cuales 3.200 fueron por violación de datos personales. El artículo 269G del Código Penal colombiano sobre la suplantación de sitios web para capturar datos personales representa una gran controversia. Aunque es una conducta que demuestra el creciente impacto del fraude digital, es poco aplicada por su condición de subsidiariedad. Esto se debe a dos fallas principales. Por un lado, la falta de preparación técnica de quienes investigan, lo cual hace que hayan pocas pruebas digitales recolectadas. Y por otro lado, la inseguridad jurídica que no escoge al delito frente a otros. La salida no es despenalizarlo ni tratarlo por otras ramas del derecho, es reformarlo. Primero se debe eliminar la cláusula de subsidiariedad para que el delito sea autónomo. Por otro lado, se debe mejorar la capacitación en informática forense y una coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, se deben usar los agravantes de la manera correcta. Por ejemplo, cuando el delito se da en casos en los que busca un beneficio económico. En conclusión, la suplantación de sitios web debe mantenerse como delito penal, pero con una reforma real y un enfoque integral, combinado con una sanción efectiva, fortalecimiento institucional y educación digital. Solo ahí dejará de convertirse en un delito fantasma y será una sanción real contra el fraude en Colombia.